Así que vamos a leer, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer el verso 7. Si quizá usted diga, bueno, pero este tema yo lo he escuchado antes de Josué, mi esposa me decía, pero yo creo que tú has predicado antes de ese tema. Ciertamente sí. Lo que pasa es que, como vamos a ver, el apóstol Juan nos habla del amor en esta carta en varias ocasiones. Así que ya hemos predicado en 2 ocasiones sobre el amor en esta carta, y en esta mañana también vamos a estar compartiendo sobre el amarnos los unos a los otros, pero con un enfoque en esta mañana diferente. Así que leemos Primera de Juan capítulo 4, verso 7, que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oramos nueva vez. Padre bendito y bueno, alabamos tu nombre y te damos gracias por la muestra de amor que has tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros hemos abierto tu palabra y queremos que tú hables a través de ella nuestras vidas, oh Dios, esperando que ella pueda llegar a lo más profundo de nuestras almas para edificación de tu iglesia y también para el convencimiento de pecado de algunos amigos que aquí se encuentran. Así que, oh Señor, rogamos una bendición especial y que tu Santo Espíritu pueda cambiarnos, pueda animarnos y pueda fortalecernos para poner en práctica tu palabra. En Jesús oramos y te damos gracias. Amén. ¿Cuáles son tus motivaciones, mis hermanos? ¿Cuáles son tus motivaciones para amar? ¿Por qué tú amas? ¿Cuáles son las razones de tú mostrar amor? Nosotros vivimos en una sociedad ciertamente que habla del amor, que habla de el compartir las cosas, que habla de ayudar al necesitado, que menciona mucho el ayudar. Sin embargo, a veces el enfoque o los enfoques son muy divorciados de la realidad y las motivaciones en ocasiones son erradas. A veces la gente muy bien pudiera amar esperando recibir algo, pudiera amar porque le gusta cierto tipo de persona, o dicen yo amo a cierto tipo de personas, yo amo a fulano de tal porque él me trata bien. Sin embargo, nosotros vamos a ver, hermanos, en esta mañana, cuáles son esas motivaciones correctas que nos llevan a amarnos los unos a los otros. Motivaciones que nosotros encontramos en la Biblia y que Juan nos motiva realmente a amarnos de verdad. El apóstol Juan ha tratado el tema del amor entre los creyentes en esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 2, de los versos 7 al 11, el apóstol Juan ha hablado del mandamiento que es antiguo, porque ha estado desde el principio, pero el mandamiento que es nuevo también, porque Cristo personificó, trajo una nueva realidad del amor. También nosotros vemos
de los versos 11 al 18 del capítulo 3, donde Juan también nos habla del amarnos los unos a los otros y nos dice cómo amarnos. Nos dice que debemos amarnos no como Caín, que mató a su hermano, sino que debemos mostrar a nuestros hermanos un amor que se sacrifica, un amor que se entrega. Y en este capítulo 4, Juan vuelve a tocar el asunto, pero esta vez Juan quiere mostrarnos cuál es el origen del amor, cuál es el origen del verdadero amor y las razones del por qué nosotros debemos amarnos. Juan menciona aquí el mandato de amarnos los unos a los otros, como también lo hace en el capítulo 3. Nosotros aquí tenemos una exhortación a amarnos. Fíjese en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros. Hay una exhortación clara, hay un mandato de amarnos. Nosotros no vamos a considerar el mandato en esta mañana porque ya hemos hablado del amarnos los unos a los otros. Lo que sí vamos a hacer es ver las razones que el apóstol Juan nos da para amarnos unos a otros. ¿Cuáles son esas motivaciones que usted y yo tenemos para amarnos unos a otros? Así que en una sociedad llena de amor falso, los creyentes tenemos serias motivaciones para amar verdaderamente. Nosotros tenemos serias motivaciones para amarnos los unos a los otros. ¿Cuáles son entonces esas motivaciones o esas razones para que usted y yo cumplamos el mandamiento del amor? La primera razón, y debo decir que desde el verso 7 hasta el verso 21 es una sola sección. Nosotros por asunto de tiempo hemos dividido en dos partes este sermón, por así decirlo. Hoy nos enfocaremos hasta el verso 12 en una próxima oportunidad, del verso 13 al 21. Pero la primera razón que nosotros vamos a ver hoy, de dos razones, es porque Dios es amor. La primera motivación para nosotros amarnos los unos a los otros es porque Dios es amor. Miren cómo dice el verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El apóstol Juan comienza a dirigirse en esta sesión a sus lectores de una manera familiar. Queridos hermanos, amados, o como otras versiones usan el término amigos, queridos amigos, amémonos unos a otros. Esta es la premisa principal. Podríamos decir que es el punto central de esta sesión. Amémonos unos a otros. Si hay una idea que debemos llevarnos, es que debemos amarnos unos a otros. Y esto es porque el amor se origina en Dios. El amor procede de Dios. Nosotros aquí encontramos una definición de Dios, una definición sencilla, pero a la vez profunda. Una definición que hasta los niños pueden entender. Dios es amor. No hay que ser muy entendido, no hay que ser un súper inteligente para entender esta gran verdad y esta profunda verdad que nosotros encontramos en las Escrituras. Dios es amor, o el amor es de Dios. Si yo les digo que esta camisa es de tal lugar, con eso le estoy diciendo que procede de tal lugar, que tiene su origen en tal lugar. Así que cuando Juan nos dice que el amor es de Dios, nos está diciendo es que el amor proviene de Dios, el amor procede de Dios. Dios es la fuente del verdadero amor. Desde luego que Dios no es solamente amor.
como alguien definió a Dios, Dios es todos sus atributos. Dios no solamente es amor, Dios es todos sus atributos. Ciertamente que la palabra de Dios hace énfasis en el amor de Dios. Sobre todo el Nuevo Testamento nos habla mucho del amor de Dios, del amor de Dios. Pero no crea que Dios ha perdido alguno de sus atributos. No, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo misericordioso, bondadoso, Dios sigue siendo justo. Y en el único ser que puede coexistir el amor verdadero y la justicia es en Dios, porque Él es Dios. Pero ojo, hermanos, Juan nos dice aquí que Dios es amor, pero no nos dice que el amor es Dios. Él nos dice el amor es de Dios, pero no nos dice el amor es Dios. Y quizá usted dice, ajá, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el problema es que hay una ola de super espiritualidad que definen cosas abstractas como Dios y caen en el paganismo. Por ejemplo, el aire es Dios, el fuego es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios. Son expresiones incorrectas. De hecho, no podemos decir el amor es Dios, pero sí el amor es de Dios, o Dios es amor. Esas son las expresiones correctas y así nosotros lo encontramos en las Escrituras. Lo correcto es decir, como nos dice Juan, el amor es de Dios, que procede de Dios. Y cuando Juan nos está hablando de que el amor es de Dios, nos está hablando de uno de sus atributos, como decía, uno de sus grandes atributos, como es el amor. Queridos hermanos, Juan aquí nos está indicando que Dios inicia el amor. Dios derrama el amor sobre su pueblo y espera que a la vez los que son parte de ese pueblo manifiesten ese amor los unos por los otros. Dios es el iniciador del amor, pero Dios también ha derramado su amor. ¿Y ha derramado su amor en quién? En su pueblo, para que entonces su pueblo manifieste ese amor que proviene de él los unos a los otros. Fíjense cómo nos dice Juan, nos sigue diciendo el apóstol: todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios de una manera positiva. La parte B del verso 7. El amor es una señal distintiva de un verdadero creyente. La persona que nace de Dios es una ventana a la vida a través de la cual el amor de Dios brilla en el mundo. El creyente debe manifestar su amor a su prójimo, haciendo por el prójimo lo que él mismo desea que hagan por él. En definitiva, cuando nosotros cumplimos el mandamiento del amor, el mandamiento de la regla de oro, cuando nosotros cumplimos con ese amor abnegado, cuando nosotros manifestamos ese amor abnegado como Dios así lo manifestó, entonces nosotros estamos amando verdaderamente. Cuando una persona cree en Cristo, recibe el don del Espíritu Santo, recibe una nueva vida, recibe una nueva naturaleza, con nuevas motivaciones para amar. Uno que conoce a Dios ama a su hermano. El creyente debe amar a su prójimo, como dice la Biblia, como a sí mismo. Porque como escribe Juan, ese creyente conoce a Dios.
Es decir, él tiene una comunión con Dios, el Padre, y con su Hijo, y refleja, por consiguiente, la virtud del amor. Y es interesante cómo Juan menciona aquí la palabra conocer. De hecho, es una expresión que el apóstol usa en toda su carta, porque en el contexto en el que Juan escribe, habían falsos maestros que decían conocer a Dios, que decían tener un profundo conocimiento de Dios, decían conocer a Dios más que cualquier otro, pero en la práctica no mostraban un verdadero amor. Ellos decían conocer a Dios, pero su vida, sus acciones, sus hechos estaban muy separados de su realidad. Por eso es que Juan dice, el que conoce a Dios, el que tiene una relación íntima con Dios, ¿qué debe hacer? Amar a su hermano. Amar a su hermano. Porque entonces Juan dice la parte negativa en el versículo 8. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Juan compara a aquellas personas que hacen profesión de fe, que dicen conocer a Dios, pero que no aman a su hermano, lo compara con un incrédulo y señala que cuando el amor está ausente, el conocimiento no existe. La persona que no está en comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, no puede ser un instrumento por el cual Dios derrame su amor divino. No, hermano, sin conocimiento no hay amor. El amor y el conocimiento son dos caras, pero de la misma moneda, como decía alguien. No hay manera de que un verdadero creyente que dice conocer a Dios odie a su hermano. No hay manera, no puede, no debe tampoco, porque el que conoce a Dios debe también amar a su hermano. Dios es la fuente del amor verdadero. Es de allí donde emana el verdadero amor. En el mundo hay amor. Sí, puede haber muchos dichos del amor. De hecho, ahora en días pasados se celebraba el Día del Amor y la Amistad. Y de hecho, hermanos, una persona no creyente puede mostrar amor, sí, podría mostrarlo, porque esa persona todavía tiene la imagen y semejanza de Dios, porque fue creado a imagen y semejanza. Pero el amor o el amar a la manera de Dios, como Dios manda en su palabra, solo lo pueden hacer aquellos que conocen verdaderamente a Dios. Solamente aquellos que conocen verdaderamente a Dios. Y déjeme decirle que usted y yo podemos amar, hermanos, porque Dios ama. Porque Dios nos ha dado de su amor. Nosotros no somos amor en esencia. Nosotros no somos amor en esencia. Josué es amor. No, eso no. Augusto es amor. No. Papo es amor. En esencia no. Podemos amarnos los unos a los otros como Dios manda, pero solamente Dios es amor en esencia. Es decir, que el amor es parte de su ser. Cuando decimos que en esencia Dios es amor, estamos diciendo es que en esencia, en su ser, Él es amor. Él constantemente muestra su amor, constantemente Él es amor. Todos aquellos que han nacido de nuevo deben amar. Si tú dices, mi hermano, que has nacido de nuevo, debes amar.
Si no amas, entonces es una muestra de que no conoces a Dios. Para algunos pueden ser palabras fuertes. El apóstol Juan es contundente al decir que si no amas a Dios, no has conocido a Dios. Y nosotros luchamos con esta realidad. Nosotros luchamos con el pecado del orgullo, luchamos con el pecado del odio. Sí, los verdaderos creyentes luchamos con eso. Los verdaderos creyentes luchamos con esa realidad del pecado que mora en nuestro corazón, porque en ocasiones no amamos como deberíamos. Eso es verdad. Es cierto que muchas veces no tratamos a nuestros hermanos como Dios quiere que tratemos a nuestros hermanos. Sí, eso es verdad. Eso es una realidad. Ahora, un constante desprecio y un constante odio hacia los hermanos es una cosa muy diferente. Lamentablemente, hay personas que su vida se caracteriza por un desprecio hacia los demás. Sí, su vida se caracteriza por un desprecio a los demás. Y estamos hablando de personas que dicen ser creyentes, que en su accionar no muestran el amor, que en su accionar viven como los falsos maestros, diciendo que conocen a Dios, pero entonces odian a sus hermanos. No viven en comunión, no viven en armonía con sus hermanos. Y basta preguntar, ¿serán de verdad creyentes? Y estamos conscientes, mi hermano, que eso no se nos escape. Nosotros no siempre amamos como deberíamos, pero sí estamos llamados a practicar el amor. No amamos como deberíamos, pero sí debemos amarnos como Dios quiere, cumpliendo así con la palabra de Dios, porque Dios es amor, porque el amor es de Dios. En segundo lugar, la segunda razón que nos da el apóstol Juan para amarnos no es solamente porque Dios es amor, es porque también Dios ha amado y ha mostrado su amor. Viene como nos dice el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Tú te imaginas, mi hermano, que el Señor se hubiese quedado diciendo que Él es amor, pero que no hubiese demostrado ese amor? ¿Cuál sería nuestra realidad? Pero gloria a Él, que no solamente nosotros encontramos en las Escrituras que Dios es amor, sino que también encontramos en las Escrituras, y por eso estamos aquí en esta mañana, porque Dios ha mostrado su amor. Esta segunda razón está íntimamente ligada con la primera. Dios no solamente es amor, sino que también nos ha amado, y ese amor se ha demostrado, y ese amor ha quedado evidenciado. Ese amor ha sido plenamente manifestado en la persona de Jesucristo. El amor de Dios emana de su ser. Ese amor se irradia hacia nosotros y a través de nosotros. El Hijo de Dios es la prueba visible del amor de Dios hacia su pueblo. Por eso que Juan dice, el amor de Dios se mostró, se evidenció, se dejó claramente visible entre nosotros. Dios envió a su Hijo al mundo.
Dios envió a su único hijo a morir. Y lo más trascendental y lo más glorioso, lo más impactante de esto es que Dios envió a su hijo a morir por personas que no merecían su amor. Tú y yo, hermano querido, éramos indignos de que el Hijo de Dios sufriera por nosotros. Seguimos siendo indignos de que Dios nos ame. Pero como Dios es amor, Él nos ama. Él nos ama. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Y Juan muy bien pudo dejarlo ahí, pero dice su Hijo unigénito. Juan añade su Hijo unigénito. Dios entregó a su único Hijo, mi amado hermano. Dios entregó a su único Hijo por ti y por mí. Y esto muestra un grande sacrificio, un gran desprendimiento al enviar lo más preciado del cielo para morir por lo más despreciable de la tierra. Dios envió a su Hijo para que muriese en una cruz con el propósito de que pudiésemos tener vida eterna. Él nos dio a su Hijo. Este es un mensaje demasiado profundo. Nosotros somos incapaces de sondear las profundidades del amor de Dios por nosotros. Somos incapaces, mis queridos hermanos, de comprender esta profunda realidad del amor de Dios. Porque es que nosotros estamos acostumbrados a amar cuando nos hacen bien. Estamos acostumbrados a amar cuando sabemos que vamos a ser o que podemos ser favorecidos por esa persona a quien amamos. Yo amo a fulano de tal porque yo sé que fulano de tal me va a tratar bien. Yo voy a amar a fulano de tal porque allí puedo encontrar algunos beneficios. Puedo encontrar algunas cosas buenas con él. Buen trato. Puede hasta ayudarme económicamente. Puede ayudarme en cualquier necesidad. Imagínate que Dios hubiese pensado así. Voy a amar a este mundo esperando que me den algo. Voy a amar a este mundo esperando ser beneficiados por él. ¿Usted cree que nosotros hubiésemos hecho algo? En lo absoluto, nada. Por eso el amor de Dios es grande, porque murió por indignos pecadores como nosotros, que nunca vamos a poder pagar el gran precio de la cruz. De hecho, gracias a Dios y gloria a Dios que Él no demanda de nosotros que paguemos lo que Él hizo a través de Jesucristo por nosotros, porque quedaríamos cortos, siempre quedaríamos cortos. Lo que Dios nos pide es obediencia a Él y que amemos a nuestros hermanos. ¡Qué gran profundidad! El verdadero amor consiste en esa hermosa realidad, en que Dios nos haya amado, no porque le amáramos, sino en que Él nos amó primero, como dice la palabra. Aun cuando nosotros le odiamos. Miren lo que dice el verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo fue enviado, mi hermano, amigo, para propiciar la ira de Dios, una justa ira producida por el pecado. La palabra propiciar significa apaciguar, quitar el enojo. Aquí cuando Juan dice que el Hijo de Dios es la propiciación por nuestros pecados,
es porque Cristo apacigua la justa ira de Dios a través de su muerte en la cruz. Si tú y yo tuviésemos o hubiésemos tenido que propiciar la ira de Dios, corto nos hubiésemos quedado. No hubiera manera de que lo hubiésemos logrado, pero Cristo en la cruz sí lo logró. Por eso Él es la propiciación por nuestros pecados. Dios ya no está airado con el creyente. Dios ya no está airado contigo, mi hermano. Pero no es por alguna obra que tú hayas hecho, es por la obra de Cristo en el Calvario. Es por eso que hoy aquí no estamos reunidos con corazones tristes ni acongojados. No estamos reunidos bajo la realidad de una condenación. Estamos reunidos aquí gozándonos y alegres porque hemos sido justificados en Cristo. Esa es la verdad del Evangelio. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Hermano, las palabras de este poema describen muy bien la expresión de que Él nos amó primero, de que Él nos amó, aún nosotros no le amáramos. Dice este poema, anónimo por cierto: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi amor en este afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Tu mano fuerte se extendió y así, tomado de ella sobre el mar, crucé. Mas no era tanto que me asiera a ti o que estuviera pegado a ti. Tú me alcanzaste a mí. Te hallé y seguí, Señor. Mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor. Pues desde antes mi alma estaba en ti, siempre porque tú me amaste a mí. Si tú y yo amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Hermanos, Dios nos amó primero. Y nosotros estamos aquí porque Él es amor y porque Él nos ha amado. La conclusión de Juan ante tan extravagante, ante tan extraordinario y sobrenatural amor es que nos amemos unos a otros. Dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo Dios nos ha amado? Bueno, Dios nos ha amado de una manera sacrificial, Dios nos ha amado de una manera innegada, Dios nos ha amado de una manera sobrenatural. Así debemos amarnos nosotros también. Mira, mi hermano, cuando tú amas a alguien que tú sabes que te trata bien, eso es un amor normal. Eso tú estás haciendo lo natural. Hasta los no cristianos aman cuando saben que van a ser beneficiados. Cuando uno ayuda a alguien porque sabemos que esa persona en algún momento puede pagar ese favor. Eso es amor, pero es amor natural, amor normal. Ahora, cuando nosotros amamos a alguien que nos ha hecho mal, cuando nosotros amamos a alguien que nos ha despreciado, cuando nosotros amamos a alguien que sabemos que no va a poder pagar quizá lo que nosotros estamos haciendo por él o por ella, eso es un amor sobrenatural. Y ese es el amor sobrenatural de Dios. Por eso mucha gente, cuando ve la vida de ciertos creyentes que aman aún a sus enemigos, y de verdad tú vas a mostrar amor a esa persona que te hizo mal, que habló mal de ti, que te criticó, que fue con el hermano y te acabó en su casa, y de verdad tú vas a perdonar, tú vas a amar aquel hermano que ha levantado una falsa calumnia contra ti. Y la gente, óyeme, pero eso es ilógico. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Bueno, un verdadero creyente debe amar aún
cuando ha sido ofendido, aun cuando ha sido criticado, aun cuando ha sido despreciado, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. La forma correcta de amar a Dios en respuesta a su amor por nosotros es que nosotros vayamos y amemos. Nuestro amor por Dios debe manifestarse en el amor a los hermanos. Debe ser manifestado. En el verso 12, Juan nos describe una realidad única de Dios Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. Él es espíritu, Él es invisible. Si nos amamos unos a otros, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Desde luego que perfección aquí no habla de esa realidad de que solo la tiene Dios, sino que la palabra puede traducirse como completo, maduro. Si nosotros nos amamos unos a otros, entonces el amor de Dios se ha hecho maduro y completo en nosotros. Los creyentes, usted y yo, hemos de ser buenos representantes del amor de Dios. La gente no puede ver a Dios porque Dios es espíritu. Tampoco puede ver a Cristo porque ya no está entre nosotros. Pero si nos amamos unos a otros como Dios manda, la gente podrá ver a Dios a través de nosotros como Él quiere. Así que tú y yo somos representantes del amor de Dios. Y muchas veces fallamos en cumplir ese mandato. Pero mis hermanos, concluyendo, Dios nos amó a nosotros antes que nosotros le amáramos a Él, enviando a su único Hijo para que vivamos por Él. Se cuenta la historia, quizá usted la ha escuchado antes, de un señor que operaba un tren y se llevó a su hijo ese día, como un padre hace en ocasiones, que se lleva a su hijo a su trabajo. Y el niño comenzó a jugar y de momento cayó en una zona donde fue fatal. El padre tenía rápidamente que tomar una decisión. Si retiraba al niño de allí, perdía los controles. Por ende, el tren se iba a descarrilar, porque tenía que bajar las vías, tenía que unirlas. Si se quedaba allí y bajaba las vías, obviamente que el niño iba a ser masacrado, triturado. Así que él tenía que elegir entre que la vida del niño se perdiera o que las vidas de cientos de personas que venían en el tren se perdieran. Así que su decisión fue salvar las vidas de las personas que en el tren se encontraban, aún esto significara que su hijo muriera. Mis hermanos, aunque suene duro, esa es la realidad del amor de Dios mostrado a nosotros. Dios sacrificó, mató a su único hijo para que tú y yo tuviéramos hoy vida y vida en abundancia. Así que Dios muy bien pudo salvar a su hijo y evitar que muriera en la cruz. Pero todos nosotros hubiésemos seguido perdidos y sin esperanza. Pero gloria a Dios que envió a su hijo a morir por nosotros. Alguien escribió: ¿alguien te ha ofendido? Busca la reconciliación. Oh, decía esa persona, pero yo soy la parte ofendida. También Dios. Y fue de inmediato
y buscó la reconciliación. Hermano, haz tú lo mismo. Oh, pero me han insultado. Exactamente así, Dios fue insultado. Todo lo malo era en contra de él. Aún así, envió. Oh, pero la persona es tan indigna que no merece que yo lo perdone y que le ame. Dios también. Pero Dios nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Mis hermanos, en los momentos cuando goces de bonanza y bienestar, recuerda el gran amor de Dios en Jesucristo. En los momentos más difíciles de tu vida, recuerda que Cristo murió por ti. Hermanos, si vives en la gracia y la misericordia de Dios, tu vida debe ir acompañada del amor más sincero, de una comunión con tus hermanos, incluso aquellos que no te caen bien. Y de hecho, te exhorto a que si tienes una situación con tu hermano en esta mañana, al salir de aquí, ve y arregla tus cuentas con él. De hecho, no debiste venir y participar de la Santa Cena si tenías una situación con tu hermano. Espero que no haya nadie aquí, pero por si acaso, ve y arregla tu situación con tu hermano. Pero si tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tienes algo contra él. Es que si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y búscalo y arreglen sus cuentas y muestren el verdadero amor. Hermano, hay muchas maneras de nosotros mostrar amor, ayudando, orando, intercediendo. Muchas maneras en que el amor debe ser demostrado y nosotros tenemos la encomienda de Dios de amarnos los unos a los otros y tenemos muchas motivaciones, muchas razones para amar. La fundamental es que Dios es amor y que Dios nos ha amado. Mi querido amigo, ven a Cristo en esta mañana. No podemos dejarte de decir que tú también puedes ser beneficiado con ese amor, porque Dios murió por ti en la cruz, porque Dios pagó el precio, porque Jesús fue a la cruz por ti, quien siendo Dios, quien teniendo todo su esplendor y toda su gloria, decidió venir a esta tierra maldita por el pecado y entregar tu vida por ti, mi amigo. Así que te exhortamos en esta mañana a que creas en Jesucristo, a que pongas tu fe en Jesucristo, porque Él te ha amado. Él te ha amado, pero si no crees en Cristo, el día que te toque estar delante de Él y tengas que pararte sobre tus propios pies, si estás sin Cristo, el juicio y el castigo de Dios será para ti por toda la eternidad. Pero si en el día del juicio, en el caso de los creyentes, vamos a estar con Cristo, entonces no habrá ninguna condenación. Cuando nos encontremos en el tribunal de Cristo, los creyentes, allí Dios nos dará la bienvenida y nos dirá: estás aquí porque mi Hijo murió por ti. Así que, mi amigo, confiesa a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga.